Continuamos ahora con la sexta sesión de esta octava edición del Día Mundial del Pulmón Crítico. Estamos en una de las sesiones de ventilación mecánica donde vamos a tratar o vamos a conversar sobre controversias en la ventilación mecánica. Muchos de nosotros hemos conocido la fisiología durante nuestros estudios, tanto de pregrado como de posgrado, y hemos ido avanzando en los conocimientos, pero todavía existen muchas controversias, todavía existen algunas discrepancias entre publicaciones, entre criterios y sobre todo cuando se trata de un paciente crítico, tenemos que tomar la mejor decisión y para eso tenemos que ser muy conscientes de todo lo que se ha publicado y de cuáles son las mejores opciones. Ahora vamos a conversar con expertos en diferentes áreas. Vamos a tener una sesión donde vamos a tener 3 presentaciones de aproximadamente 15 minutos cada una, y luego de eso vamos a discutir cuáles son las dudas o qué nos falta por entender. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por estar presentes y continuar con la formación, que es lo que nos interesa a cada uno de nosotros y que queremos para que nuestros pacientes puedan recibir la mejor atención. Agradecer al comité organizador que se ha dado todo el trabajo para poder llevar a todos ustedes estos conocimientos, compartir estas experiencias, y a todos los ponentes que nos han traído todo su conocimiento y toda su experiencia y compartirla de esta manera. Quiero presentarles al doctor Enrique Monares. El doctor Enrique Monares es especialista en medicina crítica, es doctor honoris causa por contribuciones a la medicina crítica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene un posgrado en el Centro Médico ABC, donde fue graduado con honores, es actualmente coordinador de la terapia intensiva obstétrica en la Secretaría de Salud en México. Es profesor de subespecialidades y de alta especialidad en medicina crítica de la UNAM. Es un profesor conocido, presente en muchos congresos y que tiene publicaciones y que nos va a hablar en este momento sobre las maniobras de reclutamiento. ¿Estas maniobras de reclutamiento deben usarse de forma rutinaria o solo en situaciones especiales? Así que, doctor Monares nos va a compartir su presentación y nos va a dar una charla. Él está pasando por una situación de salud, pero está aquí para compartir con nosotros. Adelante, Enrique. Muchas gracias. ¿Ya todos ven mi pantalla? Así es, Enrique, puedes seguir. Perfecto, muy bien. Eh, Muchas gracias por la invitación. Como ya tuvieron la amabilidad de presentarme, mi nombre es Enrique Monares, soy médico intensivista. Muchas gracias a los organizadores. Les dejo mis datos de contacto, de redes sociales, que estoy en la mejor disponibilidad de platicar sobre cualquier tema de medicina crítica. Y no tengo conflictos de interés, nadie nos paga por dar esta plática, es un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de las maniobras de reclutamiento alveolar y hablando un poquito del pasado, quiero que comentemos que todo empezó con estas maniobras cuando los ventiladores, los primeros ventiladores, daban una posibilidad de darle suspiros, un poco también la tradición de anestesia, que con la bolsa de insuflación también hacían estas maniobras de reclutamiento que llamaban suspiros. Y cuando vieron que funcionaba en quirófano para mejorar la oxigenación, evitar atelectasias, que fuera más rápida la extubación, pues los ventiladores empezaron a tener esta modalidad donde uno podía dejar suspiros programados. Yo recuerdo que en 1998 me decían que era imprescindible que la máquina tuviera suspiros programados y en algunos ventiladores que no tenían esta habilidad, nosotros teníamos que ir cada hora, cada 2 horas a hacer estas maniobras. Voy a hacer un recuento de fisiología y pues aprovechando que estamos en niveles un poquito más avanzados, en algo de matemáticas que no necesitan fórmulas, sino atender explicaciones. Lo que voy a decir sobre la controversia de si debemos dar suspiros
si a estas alturas debemos dar maniobras de reclutamiento alveolar de manera aguda, donde la respuesta de los metaanálisis es que no, pero vamos a decir, todo parte de que mantengamos las leyes de protección alveolar que todos conocemos, el utilizar el peso ARNET, que solo en la vida real solo un 35% de pacientes son ventilados acorde al protocolo ARNET, lo cual nos da una gran ventana de oportunidad de mejorar las condiciones, volúmenes corrientes bajos, presión meseta por debajo de 30, son las principales situaciones. Hay algunos estudios que nos hablan de que la presión meseta pudiera disminuir a 27 como un rango de seguridad, pero aquí lo importante es qué hace el reclutamiento. Tenemos dos tipos de pacientes. La razón por la que la presión meseta es de 27 centímetros de agua es porque 27 centímetros de agua son 25 milímetros de mercurio, la presión máxima que puede soportar el ventrículo derecho. Conforme nos alejamos de 25 milímetros de mercurio, más de 27 centímetros de agua, empezamos a provocar cor pulmonal por sobredistensión alveolar con presiones que complican la circulación pulmonar. Pero también es cierto que si el alveolo se colapsa, vamos a tener hipertensión pulmonar por este colapso alveolar. Es decir, sobredistender el alveolo o colapsar el alveolo nos va a dar complicaciones de cor pulmonar. Si el alveolo está colapsado, posiblemente tendremos hipercapnia con volúmenes corrientes bajos. Si tenemos demasiada presión positiva, vamos a tener hipertensión pulmonar por cor pulmonar. Muchas veces por presiones elevadas. Pero también podemos tenerla por presiones muy bajas en situaciones de colapso alveolar. De tal forma que la presión meseta que debe de tener siempre el ventrículo derecho, la presión meseta debe de ser relacionada con la función del ventrículo derecho. Una vez que terminamos de poner nuestros parámetros de ventilador, el ventrículo derecho debe de estar en condiciones óptimas. Y si vamos a hacer alguna maniobra de reclutamiento alveolar, ya sean suspiros, ya sea una maniobra de reclutamiento alveolar aguda, que ahora no se recomienda, y una que tenemos que explorar, que es una leve maniobra de reclutamiento para evaluar o no si el potencial de reclutamiento del paciente, pero todo esto parte de que todo el tiempo que se hagan este tipo de maniobras, monitoricemos el ventrículo derecho y nos aseguremos que no está en cor pulmonar. Y si está en cor pulmonar, asegurarnos que no es nuestro manejo ventilatorio con parámetros muy altos o muy bajos lo que está provocando el cor pulmonar, porque si tenemos cor pulmonar inducido por el ventilador en esta imagen como de D, de interacción cardiopulmonar, pues esto es un dato muy grave. Después, tenemos que saber que la energía aplicada por el ventilador al ventrículo derecho, al pulmón, entre más energía se aplique a través de la potencia mecánica, quiero recordar que la hemos llamado durante mucho tiempo poder mecánico, pero eso es una mala traducción. La traducción correcta de esta fórmula es potencia mecánica, el trabajo realizado. A mayor potencia mecánica, mayor probabilidad de generar cor pulmonar. Y si ustedes se dan cuenta, los números de potencia mecánica son muy bajos, de tal forma que si la potencia mecánica está arriba de 10, ya el ventilador le está dando algún daño al ventrículo derecho. Luego entonces, no hay una sola maniobra de reclutamiento alveolar que sea segura. Todas en algún momento van a lastimar el ventrículo derecho. Entonces, sí tendríamos que considerar si realmente existe alguna población que pudiéramos identificar que se beneficie de suspiros o se beneficie de maniobras de reclutamiento alveolar, porque incluso en anestesia, el mantener potencias mecánicas arriba de 8 o aumentar un 20% la potencia mecánica inicial, y esto es la famosa maniobra de reclutamiento que se hace con la bolsa de ventilación, es suficiente para obviamente estas maniobras pueden abrir el pulmón, pero es suficiente para comprometer al ventrículo derecho. Y quiero que vean que entre más sano está el pulmón, más probabilidades hay que un aumento de la energía, una maniobra de reclutamiento, comprometa la mortalidad del paciente. Si un paciente tiene eh, una, este, una PaO2 menor de 100 con una potencia mecánica mayor de 20, pues hay una mortalidad de 25%, porque si tiene una PaO2 FiO2 de 100, pues está grave.
Pero si lo ventilamos con una potencia mecánica de 20 y el pulmón está normal, una PaO2, PO2 mayor de 300, hay un 75% de probabilidades de que la maniobra que hicimos complica al paciente. Luego entonces, por favor, no, no hacer maniobras de reclutamiento en ningún paciente que tenga más de 150 de PaO2, PO2. Y hay que calcular la potencia mecánica de nuestra maniobra, ya sea un suspiro, ya sea un reclutamiento alveolar, que insisto mucho no recomiendo, no puede darnos una potencia mecánica mayor de 20. Recuerden que la lección más importante en ventilación mecánica, la ventilación mecánica es alguien que te necesita mucho, un poquito de tecnología, unas pocas destrezas, no muchas, un poquito de conocimiento, mucho corazón. Después recordemos que primero tenemos que asegurarnos que el alveolo esté colapsado o comprometido, ¿sí? Si vemos que tenemos líneas B, pero están separadas más de 7 milímetros, eso es un edema probablemente cardiogénico. Ahí no vamos a reclutar nada. Si nuestras líneas B son menores de 3 milímetros, es probable que tengamos la imagen de vidrio despulido. Ahí pudiéramos considerar que hubiera una maniobra de reclutamiento y después, cuando nosotros hacemos un ultrasonido de pulmón y vemos una imagen intermitente parecida a un neumotórax, pero esta va y viene, es probable que lo que estemos viendo sea sobredistensión alveolar, muy diferente a ver las líneas pleurales que nos indican, como en este caso, hay latidos cardíacos. Cuando hay líneas fragmentadas, cuando vemos el latido cardíaco, ese paciente está en una adecuada ventilación perfusión. Si vemos el latido cardíaco en el ultrasonido pulmonar, yo les recomendaría que estamos en una adecuada zona de West. No es buena idea ni aumentar la ventilación ni aumentar la presión de la vía aérea. Si las líneas son muy pequeñas y fragmentadas, como subpleurales, es un edema no cardiogénico y ese sí podríamos pensar en alguna situación. Ahora, si tenemos un paciente que tiene una PaO2, FiO2 menor de 150, una meseta menor de 27, una presión de distensión meseta menos PIP menor de 15, ese paciente, si cada que aumentamos la PIP, la PaO2, FiO2 aumenta 25 puntos, ese es el grupo de mayor sobrevida. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene menos de 150 PaO2, FiO2, y cuando aumentamos la PIP mantenemos leyes de protección alveolar y la PaO2, FiO2 aumenta 25 puntos, es el único paciente que está bien demostrado que haber hecho esa maniobra mejora la sobrevida del paciente. Pero aún pacientes que no tienen desarrollo de lesión pulmonar, una PF mayor de 300, si son ventilados a más de 17 joules minuto y no sabemos durante cuánto tiempo estos 17 joules minuto, tienen alto riesgo de desarrollar lesión pulmonar inducida por el ventilador. Por eso insisto mucho que si vamos a hacer estudios sobre si vale la pena hacer un reclutamiento alveolar mínimo, suspiros en alguna clase de pacientes o seguir buscando el paciente que sí se beneficia de maniobras de reclutamiento alveolar, tenemos que asegurarnos que se hagan pacientes con una PaO2 FiO2 menor de 150 y que no subamos de 17 joules el intento de maniobra de reclutamiento. ¿Mm? Esta fórmula de poder indexado, frecuencia respiratoria por pico menos PIP, por la PaC2 sobre 45, anexa la potencia mecánica a la distensibilidad del paciente y a un subrogado del espacio muerto, ¿sí? Entonces, esta área gris de 4.000 a 6.000 en esta fórmula, a mí me parece que pudiera ser la población que pudiera beneficiarse de algún incremento. Si tenemos 3.000 o menos, ese pulmón está sano. Realmente no me gustaría meterme en ningún momento. Y si tenemos ahí arriba de 7.000, ese pulmón está severamente dañado. Me parece que no sería una buena idea intentar reclutar ese pulmón. Ahora, hay que ver a quién queremos reclutar. Un paciente que tiene una distensibilidad menor de 25, su principal mecanismo de daño es el volumen y la relación de driving pressure, la famosa meseta menos PIP. Y si la distensibilidad es mayor de 24, el principal punto de daño es el volumen. Entonces, si la distensibilidad está muy alta, el reclutamiento por volumen es una mala idea.
y si la distensibilidad está muy disminuida, el reclutamiento meseta menos PIP con las famosas maniobras del Total Lung Approach pudiera ser contraproducente. Entonces nos damos cuenta que hay diferentes maniobras de reclutamiento, el famoso 40 por 40 que no involucraba tanto volumen, que pudiera ser eh, una situación de, de un paciente que tenga más de 24 de distensibilidad, pero los pacientes que tienen menos de 25 pudieran beneficiarse de estas maniobras donde manteníamos la relación meseta menos PIP de incrementos graduales sin incrementar el volumen corriente. Entonces, sí tenemos que buscar qué pulmón pudiera no beneficiarse, eso no lo sabemos, pero sí qué maniobra lastima menos a cada pulmón. John J. Marini recientemente ha propuesto estas fórmulas que son más complicadas y no es así meseta menos PIB objetivo, algo que pudiéramos decir nosotros, sino una forma muy compleja de determinarlo, pero a grandes términos, si hablamos de 15 como presión objetivo, tenemos pacientes que pudieran estar adecuadamente ventilados con un cierto volumen y también tenemos pacientes que pudieran soportar mucho más volumen del que nosotros estábamos considerando y estos pudieran ser pacientes que se beneficien de mantener un suspiro de manera programada como se hacía antes. ¿Mm? Y eh, tenemos este estudio de Marcelo Amato sobre inteligencia artificial. Los pacientes que tienen neumonía y vasopresores, principalmente no solo hablar de neumonía, sino lesiones focales y vasopresores, no se benefician de ningún tipo de maniobra de reclutamiento alveolar. Probablemente el único beneficio de hacer una maniobra de reclutamiento es en pacientes que no tienen lesiones focales, que no tienen vasopresores y que de manera inicial tienen una relación meseta menos PIB, una driving pressure mayor de 18 y que al hacer esta maniobra de reclutamiento disminuye la relación meseta menos PIB. Y la medición del daño que estamos causando depende si la lesión es difusa, es mejor evaluar el daño potencial con la fórmula simplificada de Marcelo Amato, 4 por driving pressure más frecuencia respiratoria. Pero si la lesión es focal, tenemos que utilizar la potencia mecánica para determinar si es demasiada energía aplicada con cada maniobra. Como se dan cuenta, tenemos que profundizar mucho en la lesión que tiene el paciente y la energía aplicada y cómo transmitir esa energía. Y la última parte, somos muy buenos para abrir el pulmón. No necesitamos ni siquiera una tomografía por impedancia eléctrica. Nosotros podemos ver cosas tan sencillas como el salto oximétrico, de aumentar presiones y ver cómo mejora la saturación, cómo mejora la distensibilidad. Podemos hacerlo de manera más compleja, como una tomografía por impedancia eléctrica que nos dice el punto de reclutamiento. Pero para mí, la parte más importante es muy sencillo, lo podemos hacer incluso con ultrasonido y ver que el paciente reclutó. Pero para mí, los puntos más importantes de hacer una maniobra de reclutamiento alveolar no solo es abrir el pulmón, sino asegurarnos que ese pulmón no está sobredistendido y que ese pulmón no se va a volver a colapsar una vez que bajemos las presiones. Si el pulmón se sobredistiende o el pulmón se vuelve a colapsar después de realizar cualquier tipo de maniobra, pues realmente esto va a ser completamente irrelevante para la evolución del paciente. Este problema tiene muchas caras y cuando los problemas tienen muchas caras, uno puede creer que alguien está en contra o que tiene una información que realmente no es cierta. Aquí hay mucho que hacer desde el punto de vista fisiológico y de estadística por el beneficio del paciente, pero de momento las maniobras de reclutamiento alveolar agudas, el famoso 40 por 40, el Total Lung Approach, no tienen cabida en la ventilación mecánica actual, pero sí podemos buscar pacientes que se beneficien de los famosos suspiros. Los pacientes cardiovasculares lo hacen. Si nosotros un posoperado damos suspiros, es probable que lo extubemos más rápido. Y las famosas maniobras intermedias que me permiten saber si el paciente tiene o no potencial de reclutamiento, las tenemos que explorar. Lo más fácil en medicina, en ventilación mecánica, es abrir el pulmón. Lo más difícil es mantenerlo abierto y lo más complicado que todavía no sabemos cuándo estamos sobredistendiendo. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas.
Muchas gracias a ti, Enrique. Bueno, continuamos con la siguiente charla. Nos acompaña el doctor Aurio Fajardo Campoverdi. El doctor Aurio, estudiante y actualmente profesor de la Universidad de la Frontera, médico especialista en medicina interna y medicina intensiva del adulto, es especialista en ventilación mecánica y soporte respiratorio, tiene varias maestrías, entre ellas en epidemiología clínica, también es especialista en estadística y bioestadística, tiene un fellow en fisiología respiratoria experimental y está haciendo un PhD en Medical Science en Respiratory Physiology Research. Es Chair of WIVENT y trabaja en el Hospital Bioprovincial Quillotoa Petorca de Chile. A continuación, la charla del doctor Aurio Fajardo. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. En esta oportunidad les voy a presentar una muy... Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. En esta oportunidad les voy a presentar una muy rápida actualización con respecto al daño inducido o asociado por el ventilador mecánico. ¿Ya? Mi nombre es Aurelio Fajardo, saludos desde Chile. Yo en este caso represento además al grupo WIVEN y les presento todas las organizaciones que me respaldan y para esta ocasión declaro no tener conflicto de intereses. Lo interesante de esto, ¿cierto? Que a través de la historia han aparecido teorías, y digo teorías porque efectivamente no existen ensayos clínicos que respalden cierto esta hipótesis, principalmente asociadas al tema del barotrauma, al volutrauma, que con el pasar del tiempo han ido apareciendo y hemos ido tratando de entender por un lado, pero por otra parte tratando de alguna forma manejarlos y evitar así, cierto, generar el mayor daño al paciente que está con requerimiento de terapia ventilatoria invasiva. Más adelante apareció el concepto, cierto, de atelectrauma o biotrauma y finalmente ya para el año 2016 en adelante aparece el ergotrauma. Muchos de mis amigos, sobre todo el equipo español y parte de mi equipo además, plantean algunas hipótesis muy interesantes con respecto a una explicación más bien desde las ciencias exactas que incluyen la rheología, ¿cierto? Y la ingeniería en materiales. Y más adelante algo que estamos planteando ya con nuestro grupo hace un par de años atrás que se denomina la transferencia de energía, lo cual nos obliga a cuestionarnos si efectivamente hablamos de un daño que se induce directamente, ¿cierto?, desde el ventilador mecánico o si se asocia a la incapacidad, por un lado, de comprender la forma en la que se transmite energía y en la que se disipa, por un lado, y además en la que se absorbe o se transforma, ¿cierto?, respetando todos los conceptos básicos de la ingeniería de materiales, pero principalmente la física como ciencia exacta. Así que lo que planteamos en el Journal of Mechanical Ventilation el año anterior fue que creemos desde nuestra perspectiva de que estamos ante la presencia de un daño más que inducido asociado. Lo interesante es que tenemos una primera variable, ¿cierto? La driving pressure. Está bastante claro, hay evidencia de sobra, bastante interesante, importante y muy decidora como un primer parámetro que nos permite tener certeza y seguridad con respecto a valores sobre los cuales no debemos sobrellevar a la mecánica estática de nuestro paciente. De esa forma, de alguna manera estaríamos, ¿cierto?, disminuyendo la probabilidad de generarle mayor daño asociado a esta ventilación mecánica, que como bien dije anteriormente, nosotros la denominamos como transferencia de energía. Y es que la driving pressure, más allá de ser un concepto muy interesante y de fácil plausibilidad clínica, es muy interesante porque toda la evidencia que parte del profesor Amato nos ha dejado claro entender que valores por debajo de 30 centímetros de agua de presión plató y por ende, ¿cierto?, de driving pressure de 15 centímetros de agua nos otorgan cierto rango de seguridad que de alguna forma nos deja tranquilos al momento de ventilar a nuestros pacientes. Sin embargo, la incógnita que queda abierta ahí es el nivel de PIB. En este metaanálisis que hicieron, ¿cierto?, con
el planteamiento de varios modelos en los cuales se testea, ¿cierto?, la efectividad de la driving pressure, que yo creo que no hay mucha discrepancia con respecto a la transversabilidad del concepto y de la aceptación. Tiene que ver más que nada con la cantidad de PIB que necesite cada patología y cada paciente respecto a la personalización para intentar disminuir, ¿cierto?, valores que se asocien a una medición estática de los valores que ya hemos mencionado. Así que un primer pilar, que quede claro, la driving pressure, no hay mucha discusión. Más adelante, en la era, como ya les había mencionado, de la transferencia de energía, aparece un primer concepto que se denomina el mechanical power, una apreciación más bien geométrica y matemática, en donde también se ha ido afirmando con el paso de los días, del tiempo, y que nos ha dejado una primera enseñanza en la cual, ¿cierto?, nuevamente tiene que ver el volumen tidal o volumen corriente. De ahí entramos, ¿cierto?, en valores claros ya conocidos como el Baby Lang y sus clásicos 6 ml por kilo para pacientes con distrés. Tiene que ver además, ¿cierto?, con lo que acabamos de conversar con la driving pressure, pero de alguna manera quedaron dos valores muy importantes, no fuera de la ecuación, pero sí muy subestimadas, como son la PIB y la frecuencia respiratoria. Y en ese contexto es que un muy interesante trabajo encabezado por Alejandro del equipo español y de Widen, por supuesto, en donde en un estudio retrospectivo comparamos, ¿cierto?, varios pacientes en los cuales se dividió en 4 grupos. El uno son pacientes que normales, es decir, no tienen ni hipoxemia ni tampoco son obesos. En el grupo 2, pacientes que tienen hipoxemia severa pero que no son obesos. En el grupo 3, pacientes sin hipoxemia pero que son obesos severos. Y finalmente el grupo 4, que son pacientes que tienen ambas patologías, tanto hipoxemia severa como obesos. ¿Por qué es importante este trabajo y por qué lo traigo a colación? Porque definitivamente deja entrever, ¿cierto?, que la cantidad de energía indistinto del peso, aplicando la conocida fórmula del mechanical power, no fue estadísticamente significativa, y no es el único trabajo lo que nos hace concluir y lo que nos lleva a pensar, ¿cierto?, que la hipótesis del mechanical power probablemente, más allá de ser una teoría bastante firme y que ya está generando, ¿cierto?, mucha evidencia de alto calibre, tiene que ver con que faltan algunas aristas probablemente para que sea un poco más completa. Y es así que en nuestro trabajo del Mechanical Power Day dejamos entrever de que aplicando las fórmulas que corresponden, tiene mucho que ver, ¿cierto?, la transferencia de energía con respecto, en primer punto, al modo ventilatorio, en el cual en este trabajo mostramos en el Mechanical Power Day, un estudio interesante, importante, internacional, multicéntrico. Dejamos ver, ¿cierto?, que el presión control de alguna forma se asocia con mayor cantidad de transferencia de energía. Más adelante, en el año 23, también en el Journal of Mechanical Ventilation, demostramos la otra parte de las variables que les acabo de mencionar, la frecuencia respiratoria, en estos pacientes que fueron incluso monitorizados, ¿cierto?, y seteada la PIB mediante el catéter de presión transpulmonar, catéter esofágico. En todos los modelos que creamos, tanto en el baseline como la medición a los 30 minutos y a las 24 horas de haberse seteado esta PIB, ¿cierto?, siempre dentro de valores estáticos en rango normalizado, dejamos ver que la frecuencia respiratoria siempre, mediante un análisis bayesiano, estuvo por encima del resto de variables, dejando entrever que tiene una relevancia que hay que tomarla en cuenta, que no puede quedar fuera de la ecuación. Y esto lo volvimos a corroborar en un post-hoc del Mechanical Power Day, en donde estamos planteando, ¿cierto?, el hydroid trauma, que es el trauma relacionado a frecuencias elevadas, en donde efectivamente, mediante estadística frecuentista en esta ocasión, mostramos nuevamente que la frecuencia respiratoria presentaba el mayor riesgo de asociación con el distrés. Saliendo un poco de la evidencia generada por nuestro grupo, en este interesante trabajo presentado en el 2023 en el Journal of Intensive Care,
que incluye además pacientes con COVID, nuevamente aparece, ¿cierto?, el componente dinámico, en este caso la frecuencia respiratoria, como aquel que, mediante el test de McFadden, que se relaciona con alto riesgo, ¿cierto?, de estar asociado a la generación de mayor transferencia de energía en contexto de distrés. Lo interesante de esto es que, como podemos ver acá, la PIB queda un poco fuera de la ecuación nuevamente, seguido por una driving pressure que, secundario, digamos, a la frecuencia respiratoria. Y esto es interesante porque es un metaanálisis que hizo Walke y que incluye trabajos muy relevantes como el de Mead, el de Talmor, Mercat, de Carl Hudson. Ya entrando en el término de PIB, ¿cierto? Vemos que en un trabajo muy bien hecho con un índice de heterogeneidad muy bajo, estos son ensayos clínicos, la PIB elevada, ¿cierto?, tenía que ver mucho con una interpretación con respecto a la disminución de la capacidad de transferencia de energía. Y en este otro, revisión sistemática y metaanálisis con metaregresión encabezado por el equipo español, nuevamente mostraron, ¿cierto?, que la PIB tiene una relevancia muy interesante con respecto a la transferencia de energía y el mechanical power. En este caso se mostró que el riesgo relativo tenía mucho que ver con una primera PIB seteada y que si esto se traduce con una PAFI arriba de 160, no era necesario entrar en conflictos de si subir o bajar o hacer incluso maniobras de reclutamiento con respecto a la PIB. Es decir, un seteo personalizado, y si se logró hacer eso y logramos una PAF inicial de 160, probablemente el paciente lo que requiere es tiempo. Un recordatorio de la fórmula, más que nada geométrica y matemática, de la concepción del mechanical power. Podemos ver que el componente elástico estático queda fuera, ¿cierto?, de la ecuación, tanto en volumen control como en presión control, y que probablemente esto podría subestimar la transferencia de energía, ya que a partir de ello se da, ¿cierto?, la insuflación dinámica. La parte dinámica está más que claro, y Brochard lo demostró, ¿cierto?, la presión elástica dinámica se correlaciona con mayor riesgo de generar transferencia de energía, pero Amato y Costa mostraron ya en este trabajo muy interesante del 2021 que existe, ¿cierto?, en relación a la PIB, un componente elástico estático que no puede quedar fuera de la ecuación y que es muy relevante, además de la otra variable que vengo a defender, que es la frecuencia respiratoria, dentro de los parámetros que hay que vigilar, además de la driving pressure, ¿cierto?, para minimizar el riesgo de daño asociado al ventilador mecánico. Y en este trabajo, que está a punto de ser publicado en el Medicina Intensiva de España, proponemos, ¿cierto?, el Elastic Static Power con un gran grupo detrás que soporta esta hipótesis, en donde medimos, ¿cierto?, justamente el componente elástico estático, y mediante análisis bayesiano nuevamente concluimos que el Elastic Static Power, en su factor de conversión a joules por minuto, estuvo, ¿cierto?, asociado de alguna manera con el desarrollo y la presencia, principalmente la presencia de distrés tanto leve como moderado y severo. En este análisis post-hoc que hicimos del Mechanical Power Day, incluso por encima de otras variables como el poder resistivo, el poder elástico dinámico, el poder total elástico, e incluso sobre el Mechanical Power cuando se hizo una correlación. Entonces la conclusión, y para terminar, es que más allá de los clásicos valores que conocemos, existen ecuaciones de poder que hemos denominado nosotros en este trabajo, que sacan de la sombra a las variables estáticas y las incluyen, ¿cierto?, como parámetros o rangos de seguridad que hay que tomar en cuenta para tratar de minimizar el
que salva vidas, como lo han mencionado anteriormente, busca mejorar la oxigenación y ganar tiempo para nosotros poder resolver la causa primaria que no ha llevado al paciente a la necesidad de la ventilación mecánica. Entonces, en realidad, al menos se considera que 1/3 de los pacientes que ingresan a terapia intensiva em, requieren este soporte. Obviamente, en los últimos 20 años aproximadamente se ha estudiado mucho acerca de ventilación mecánica. Tenemos varias guías con respecto a cómo podemos manejar varios aspectos, inclusive del SDA, pero siguen habiendo cuestiones importantes que hay que eh, señalar y que se requiere que se vaya investigando, aún más tomando en cuenta que ser, por ejemplo, del SILI, se necesita todavía algunos datos interesantes que se puede rescatar. Entonces, en esta diapositiva les voy a hablar acerca de cómo se produce el SILI. En ventilación mecánica, desde hace algunos años, Yoshida presentó una información acerca de cómo el esfuerzo inspiratorio alto está acompañado de una distribución no homogénea de las variaciones de la presión transpulmonar que se van por todo el pulmón. Entonces, inicialmente, durante un esfuerzo inspiratorio considerable, la presión pleural lo que hace es produce un aumento de la presión transmural de los vasos y de la permeabilidad vascular y favorece el edema pulmonar. Y con eso también, pues obviamente, este esfuerzo inspiratorio fuerte provoca una tensión excesiva que conlleva un riesgo de que el volumen corriente elevado administrado por insuflación positiva de un respirador vaya lesionando. Entonces, este es básicamente lo que sucede en self-induced lung injury. Como segundo punto, estas oscilaciones en la presión transpulmonar causan una insuflación de grandes volúmenes en un compartimiento que está obviamente reducido por la pérdida de volumen propio del SDRA. Además de eso, existe una afectación en cuanto a la contracción del diafragma, ya que esto genera una gran heterogeneidad y produce un desplazamiento de un volumen corriente entre las regiones pulmonares que son no dependientes de las dependientes, incluso desde el mismo momento del esfuerzo inspiratorio, y en consecuencia esto causa que se incremente la inflación cíclica de las regiones y además expone a que otras regiones dependientes queden expuestas también a volutrauma e inclusive a telectrauma. Ahora, como vemos en esta diapositiva, este es un estudio que hicieron mediante simulación en el cual se aplicaron en un paciente con soporte de presión, con una PIP de 5 y con una presión soporte de 10 centímetros de agua. Entonces, si vemos en la parte que dice A, en esta parte está dentro de el volumen corriente que estaba dentro del rango clínico habitual y la presión alveolar se mantuvo generalmente por encima de la PIP, a diferencia de la parte D. En esta parte D se conduce a una disminución importante, como podemos ver en la parte de las líneas rojas, que es una disminución del volumen corriente y una caída drástica de la presión alveolar, muy por debajo de 0 centímetros de agua en realidad. Y esto va haciendo que se vaya presentando un mayor riesgo de daño inducido por el ventilador, ya que existe un esfuerzo inspiratorio intenso, una caída de la presión alveolar muy por debajo de 0 y conducen a volúmenes corrientes similares y obviamente formas de onda, flujo y presión que son, que se encuentran particularmente afectando a toda esta parte del pulmón. Entonces, algo que tiene mucho que ver, como les acabo de mencionar,
es que finalmente lo que sucede con esta afectación es que el diafragma puede irse lesionando también debido a este esfuerzo inspiratorio, debido al desarrollo de fuerzas mecánicas excesivamente altas dentro del músculo y en este caso se va a producir también una ventilación inducida por disfunción diafragmática. Eh, Existe desde el inicio, en 1988, Kinsella hizo un estudio en el que mostró que existía un marcado adelgazamiento de porciones musculares del diafragma en neonatos que estuvieron sometidos a largo tiempo de ventilación mecánica. En ese sentido, posteriormente a ello, hemos ido viendo que en estos últimos años, cada vez existe un mayor interés acerca de investigar qué es lo que está pasando a nivel de el diafragma y cómo se va dañando. Existen estudios en los que muestran que inclusive a partir de las 18 horas de iniciar con ventilación mecánica, ya hay una afectación en cuanto al diafragma. En esta diapositiva les muestro la terminología que existe porque también se ha relacionado la parte de la debilidad diafragmática con la debilidad del paciente crítico. La lesión inducida por el ventilador a nivel diafragmático es un fenómeno que está caracterizado por una pérdida de capacidad de generación de fuerza en general del diafragma, que está asociado específicamente con el uso de la ventilación mecánica. De hecho, la resistencia del diafragma disminuye entre un 40 y un 50%. Como les digo, existen estudios que inclusive desde las pocas horas ya existe esta afectación. La, el mecanismo por los cuales se produce este daño existe algunos, ¿ya? Entonces puede ser la misma falla respiratoria aguda, puede haber otras patologías como el choque cardiogénico, que obviamente al no existir una adecuada, al existir un bajo gasto cardíaco, va a perjudicar el flujo sanguíneo y el diafragma tiene que entrar a un metabolismo anaeróbico con lo que resulta en la producción de alto lactato muscular. La sepsis, como se puede ver, también tiene mucho que ver, esta actúa en dos niveles. En primer lugar, puede ser por las alteraciones en diferentes pasos de la cadena de suministro de la energía muscular y también por el deterioro directo de las proteínas contráctiles resultantes de la acción de mediadores sépticos como las citocinas, el factor de necrosis tumoral, que van perjudicando a nivel diafragmático. Obviamente la sedación, porque en este sentido existen una disminución de la capacidad del diafragma para generar presión y eso a largo plazo va perjudicando toda esta parte del trabajo diafragmático. Como les mencioné, tan solo unas pocas horas luego de que se inicia la ventilación mecánica, ya comienza con cierto grado de atrofia y la disminución de la fuerza contráctil, lo cual ha sido demostrado tanto in vitro como in vivo. Y en algunos estudios, como les acabé de mencionar, se ha evidenciado que se encuentra la relación con con la activación de la proteólisis, la disfunción mitocondrial y con el estrés oxidativo. Más que la descarga, más que la ventilación mecánica en sí, es la descarga del diafragma bajo ventilación mecánica la que contribuye directamente a la debilidad del diafragma. Como podemos ver aquí, la sobreasistencia respiratoria, si bien no se ha demostrado que tiene una relación directa con el riesgo de SILI que les había mencionado anteriormente, pero sí puede exponer al diafragma a contracciones excéntricas que pueden ser potencialmente lesivas. Cuando nosotros disminuimos o anulamos este esfuerzo inspiratorio, también
se ve afectado, ya que existe una disrupción sarcomérica y puede haber una fatiga contráctil. En el caso del miotrauma excéntrico, obviamente, este también afecta y dentro de todo esto hace que se pueda ver afectado, como habíamos mencionado en el caso del PECILI, también puede promover el pendelef y la sobredistensión regional, ¿ya? Em, Además de eso, otro factor importante que también tiene que ver con la afectación diafragmática consiste en la sincronía del paciente con el ventilador, que en los casos, en su gran mayoría, tienen que ver con el ciclado prematuro y con el trigger inverso, ¿ya? En cuanto al impacto en los resultados clínicos, se ha visto que principalmente afecta a lo que es el winning entre el 25 y el 63% según el método empleado. Se puede verificar que está afectada la presión diafragmática cuando se toma como punto de corte 11 centímetros de agua. Entonces, inclusive se ha visto que los músculos respiratorios se encuentran afectados hasta 7 días después del alta del servicio de terapia intensiva. Aquí pueden ustedes encontrar todos los, em, todos las cosas que podemos hacer para valorar la función diafragmática. La presión transdiafragmática es el estándar de oro en realidad para evaluar la fuerza del diafragma. Este no depende del esfuerzo del paciente. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es algo difícil y complicado a veces conseguir em, todas estas partes para monitorizar la función diafragmática. Es por eso que últimamente, como ustedes saben, se puede ir avanzando en el sentido de hacer un ultrasonido diafragmático. Entonces, en este sentido, es importante resaltar que si bien es cierto, este no es un método para decidir acerca de si avanzar o no con el winning, sí se puede este método para saber cómo va a resultar en cuanto a la tolerancia del mismo. Se pueden hacer mediante el uso de dos ventanas, la ventana subcostal y la ventana intercostal. Como ustedes ven, la primera es a nivel de la línea media clavicular, perpendicular al domo, pues se puede hacer con transductor abdominal o cardíaco. En los gráficos se puede realizar en modo M y se puede valorar la excursión del diafragma. em, y ver también si es que existe un adecuado drive respiratorio. En cuanto a la ventana intercostal, esta es realizada a nivel axilar anterior, un medio entre la octava y onceava costilla. Se puede hacer con traductor lineal. El espesor debe ser medido en modo M y podemos realizarlo al final de la expiración y en el pico de la inspiración, con lo cual se puede hacer una fracción calculada del espesor del diafragma y nos puede orientar hacia cómo va a ir esta parte del winning. En esta tabla se resume varias estrategias que se podrían usar. Sin embargo, tanto los estudios en animales y las investigaciones clínicas recientes sugieren que mantener pues la respiración espontánea bajo ventilación mecánica debería minimizar la atrofia del diafragma. Sin embargo, como ustedes saben, en algunos casos en pacientes con SDRA, es imperativo el uso de sedantes y de agentes bloqueantes neuromusculares, porque, como les había mencionado, también pueden generar debilidad a nivel del diafragma. En esta diapositiva, básicamente, es cómo podemos optimizar nuestra parte de la ventilación mecánica, tomando en consideración todo lo que les acabo de mencionar para evitar el SILI o el BID.
Y me gustaría pensar que la personalización de la ventilación mecánica que podemos hacer basada en la fisiología, en la morfología muscular, en la pulmonar, la etiología, las imágenes que tenemos pulmonares y los fenotipos, debe de entenderse como la titulación de los parámetros ventilatorios en función de una estrecha vigilancia de las variables fisiológicas. Como todas las cosas, todos los trabajos siempre son en grupo. Este es mi grupo de trabajo y les agradezco mucho a todos. Ahí está mi correo electrónico si es que se requiere algo de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Saraguro. Bueno, hemos recibido las charlas de los tres expertos que han conversado sobre los diferentes temas. Y siempre en medicina hay discrepancia. Nosotros, desde que comenzamos a estudiar medicina, sabemos que en medicina 2 más 2 no son 4. Y en medicina crítica con mucho más razón. El doctor Enrique nos ha conversado sobre sus temas matemáticos. Él tiene una forma de acceder a la medicina, a los criterios, de una forma muy interesante. Muchos piensan que en medicina no se usa la matemática, pero Enrique nos lo demuestra que sabiéndolo usar, pues nos sirve mucho. Enrique, yo sé que ya conversaste, estoy revisando las preguntas del público, las preguntas de los asistentes. Si tiene alguna duda, pueden escribirlas ahora para discutirlas en estos minutos que nos quedan. Y mientras tanto, yo sí quisiera conversar con Enrique. Sé que estás un poquito complicado de salud, pero tu presencia aquí es importante y esa convicción, así como Aureo, que también estaba pasando por un problema de salud, que nos acompañan ahora, nos demuestran que siempre hay forma de apoyar o de contribuir con los colegas y con la medicina y pues sobre todo con los pacientes. Enrique, yo tengo una pregunta. Yo sé que ya mencionaste algunos temas y diste algunos puntos de vista y sobre todo evidencia, pero ¿cuál tú crees de todo lo que mencionaste es la forma más fácil, para ponerlo así desde ese punto de vista, o más efectiva para determinar si un paciente se va a beneficiar o no de una maniobra de reclutamiento? Enrique, ¿tienes el audio apagado? Sí, discúlpenme. ¿Me pueden repetir la pregunta? De todas lo que mencionaste, de todos las evidencias y la forma de analizar un paciente con un distrés respiratorio o con una situación crítica pulmonar, ¿cuál tú crees que sea la forma más efectiva para determinar si ese paciente se va a beneficiar o no de una maniobra de reclutamiento? Yo creo que tenemos que explorar lo que Uriel Chavarría ha llamado una leve maniobra de reclutamiento alveolar. En mi opinión, se podría medir el índice de reclutamiento de la fórmula propuesta por Brochard. Y entonces, si el paciente pareciera candidato, que tuviera potencial de reclutamiento, elevar tal vez la presión media 5 o 10 centímetros de agua, eh, una leve maniobra de reclutamiento, ya sea aumentando un poquito momentáneamente la driving pressure o aumentando la presión inspiratoria, manteniendo la misma driving pressure, dependiendo si lo quieren hacer en control volumen o control presión, y volver a checar el índice de reclutamiento. Si vemos alguna mejoría, el paciente puede ser candidato a reclutamiento alveolar agudo, pero nuevamente, pues esto se haría en pacientes que tengan menos de 150 de PaO2 FiO2 y que tengan todo lo demás de respeto de las leyes de protección alveolar. En la actualidad, tal vez hacerlo por tomografía por impedancia eléctrica si se tiene el recurso, pero en general a mí me parece que las fórmulas de Brochard con una leve maniobra de reclutamiento alveolar sería la mejor forma de explorar si el paciente es o no candidato. Todos podemos abrir muy fácilmente el pulmón, todavía no sabemos si lo estamos sobredistendiendo,
y todavía no sabemos si se va a colapsar después de la maniobra, ¿no? Esto de poner 2 de PIP arriba de lo que se hizo es una forma empírica que no siempre funciona. Tenemos que encontrar a quién necesita que le abran el pulmón. Necesitamos saber quién no está, que no lo estamos sobredistendiendo y que se va a mantener abierto. Con la fórmula de Brochard y una leve forma de reclutamiento alveolar, con eso haríamos un inicio. Gracias, Enrique. Tenemos una pregunta de Héctor que habla que habitualmente el paciente con lesión pulmonar grave hay daño pulmonar desde el inicio y por ende las medidas de protección pulmonar, que es lo que se recomienda, ¿verdad? Sin embargo, el paciente con afectación o trauma, con afección o trauma menos grave, que en evolución se torna un pulmón más rígido, a tu juicio, ¿qué es más provechoso? ¿Iniciar con medidas de protección pulmonar o parámetros de pulmón sano? Entendiendo que la vigilancia del paciente es lo mejor y los cambios pertinentes. Entonces, Miren, yo tuve muy poca experiencia en un centro de trauma porque estuve un par de años en un centro que veía mucha trauma de tórax y sí me parece que es un comportamiento un poquito diferente la contusión pulmonar a un ARTS inducido por una neumonía. Pero en definitiva, si nosotros podemos ventilar de forma segura a 6 mililitros por kilogramo de peso con presión meseta por debajo de 30 a todos los pacientes, ninguno se va a complicar porque hagamos esta maniobra. Pongan el PIP como ustedes quieran, pero cuando terminen asegúrense que no estén muy lejos de la tabla. Eso es lo que yo recomiendo actualmente. Usen 6 por kilo y mantengan la presión meseta por debajo de 30. Si hacen eso, el paciente va a estar bien, trauma o no trauma. Inicien la protección alveolar desde un inicio en el trauma torácico. de acuerdo, Enrique. Tenemos otra pregunta de Alejandro. Doctora Saraguro, en relación a la evaluación del diafragma, ¿cuál considera que sería la mejor forma de realizarlo? Teniendo en cuenta ya que la valoración ecográfica es la más accesible. Bueno, según los estudios realizados, lo mejor para evaluar la parte diafragmática es calcular la fracción del espesor. Para eso tendríamos que medir en modo B el pico de la inspiración, restarlo del final de la expiración, dividirlo para el final de la expiración y multiplicarlo por 100. En ese rango se puede predecir la debilidad cuando es al menos menor al 20%, porque en los pacientes que el resultado de realizar esta medición sale entre el 20 y el 50%, es un predictor para que el paciente va a tolerar la respiración espontánea después de la extubación. Mientras que cuando es menor al 20%, se considera que va a tener una mayor probabilidad de debilidad grave del diafragma y evidentemente va a requerir fisioterapia, algunas otras técnicas para tratar de apoyar a esta parte diafragmática y que tolere el paciente la extubación. Entonces ese sería el rango para la fracción de engrosamiento, más del 20%, ¿verdad? Sí. Perfecto. Aureo, si me escuchas, eh, tú que tienes conocimientos de física y que nos hablaste de las partes de las interacciones, sabemos que el aire es un fluido newtoniano, pero cuando hay la interacción entre el aire y el surfactante a nivel del alvéolo pulmonar, se comporta como un fluido no newtoniano. ¿Es verdad? Em, Mira, la situación es muy compleja, en verdad. Es una de las teorías que estamos planteando dentro del grupo y que en general hasta ahora la medicina como la conocemos, por lo menos la forma de medir, digamos, la interacción eh, con los modelos actuales de relevancia que contamos, ¿cierto? Probablemente no sean suficientes. Es decir, incluso modelos complejos como el de Kelvin Watt, que tiene tanto en serie como en línea, la unión de varios otros modelos como el de Maxwell, por ejemplo, podrían no ser suficientes porque tienen sus aristas. Por ejemplo, el de Maxwell no sirve para comportamiento dinámico en condiciones que no son distintas a las de estudio, es decir, controlado. Y asimismo, uno de los más avanzados, como el que estamos proponiendo nosotros, que es el modelo de Kelvin-Watt o incluso el de Zener y el anti-Zener, podrían de alguna forma tener mayor capacidad de
explicación y de medición principalmente de transferencia de energía en el contexto de interacción entre fluidos no newtonianos y newtonianos, es decir, entre el aire, el surfactante y el resto de líquidos que aparecen, ¿cierto?, como producto del distrés. Gracias. Bueno, hay mucho que estudiar todavía y siempre van a haber discrepancias y van a haber muchas controversias, sobre todo en, como les mencionaba al inicio, en los pacientes críticos. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los que nos han atendido durante estos minutos. Les comunicamos que a partir de ahora va a haber un receso de 40 minutos y luego de eso vamos a retomar las sesiones. La siguiente es la sesión 7 con todo lo que es actualización en neumonía y recuerden que son 9 sesiones en total. Muchas gracias a los colegas que han participado, muchas gracias a los colegas que nos están escuchando y esperamos vernos el próximo año y en todos los eventos que hace tanto la Federación Panamérica Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, el grupo de la CEMISIUC y todos los grupos de medicina crítica a nivel mundial. Muchas gracias a Distribuna por su apoyo en estos procesos de capacitación y de socialización y a todos los otros patrocinadores que nos están permitiendo llegar a todos ustedes. Que pasen buena tarde, buena noche.